Estás viendo Telecosta, Integración Regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, Integración Regional. Todo lo que ocurre en Cartagena es revelado por sus protagonistas, frente a frente con Humberto Mercado. Periodismo serio y objetivo, de la mayor profundidad, frente a frente con nuestra ciudad, para que haya cuentas claras. Frente a frente, una producción de Humberto Mercado Pérez para el canal Telecosta, cubrimiento regional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, televidentes amables de Telecosta, nuestro canal nacional en el departamento de Bolívar y en la costa atlántica. Una vez más, en este espacio especial periodístico Frente a Frente con Humberto Mercado. Hoy nos ha recibido en su residencia de la ciudad de Bogotá la doctora Adelina Cobo, quien pues para algunos es conocida, de pronto para otros pues no lo es tan conocida. Ella fue concejal de la ciudad de Cartagena en 2 periodos, posteriormente pues saltó a la vida nacional, fue directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también fue magistrada y presidenta del Consejo Nacional Electoral. Adelina, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Humberto, un saludo muy especial a todos ustedes, encantada de estar aquí en tu programa y quiero decir algo sobre lo que acabas de decir. Yo creo que a mí en Cartagena y en Bolívar, sobre todo en Cartagena, creo que me conocen los que tienen más de 40 años. Los que tienen menos de 40 años cada vez me conocen menos. Entonces sí, está muy bien dicho eso y está bien que hayas hecho toda esa presentación porque precisamente con lo que yo estoy haciendo ahora, me encanta poder llegar a la gente más joven, pues para todos los proyectos que vamos a adelantar. Sí, es que precisamente hice salvedad, Adelina, porque cuando usted fue presidenta del Consejo Nacional Electoral, en ese momento un colega, un periodista joven de las nuevas promociones, que está de menos de 30 años, me preguntó, maestro, usted que es más veterano, ¿quién es ella? Porque dicen que es cartagenera. Entonces, esa vez me tocó contarle toda la historia suya para que supiera realmente. Pero bueno, Adelina, después de toda esta presentación y después de su paso por el Consejo Nacional Electoral, con mucho lujo de competencia, ¿qué hace Adelina Cobo? ¿Por qué vive en Bogotá? Gracias. Sí, yo estoy dedicada a escribir. O sea, yo ahora soy escritora. Tengo una oficina de abogada de tiempo parcial. Realmente mantengo 3 negocios. Creo que no tengo un interés de seguir haciendo negocios jurídicos, pero soy básicamente una escritora. Hice una maestría en historia para dedicarme y tener oficio hasta el día que me muera. O sea, yo quiero vivir y ojalá pueda llegar a vivir más de 90 años, pero es haciendo lo que me gusta. Y lo que a mí me gusta es escribir. Entonces estoy escribiendo, no historia, estoy haciendo literatura. Mi primer libro fue un libro historiográfico, o sea, contaba una historia que no se había contado aquí en este país, que fue el fraude electoral, de cómo el presidente Reyes, que valga decir, para mí es uno de los mejores presidentes que ha tenido este país. Lástima que se convirtió en dictador, que eso opaca su gestión, pero llegó al gobierno con un fraude electoral. Entonces yo lo demuestro en el libro que se publicó el año anterior. Es El Chocorazo. El Chocorazo, exacto. Se llama El Chocorazo. Esa es mi tesis de grado, convertida en un libro sencillo, en lenguaje sencillo, al alcance de todo el mundo, pero es un libro de historia. Mi nueva obra ya no es un libro de historia, o sea, narra un hecho histórico, hace honor a la verdad total, o sea, no dice nada de mentira, pero es un episodio que se ha ocultado para la historia nacional, que es el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, o sea, el magnicidio de Uribe Uribe, que es uno de los hombres más grandes que ha tenido la historia de Colombia
y que el 15 de octubre de este año se cumple el primer centenario de su asesinato. Uribe hubiera sido presidente de Colombia, no lo dudo. Un día con el doctor Carlos Villalba Bustillo hablábamos que si Uribe hubiese nacido 75 años antes, quizás hubiera sido el libertador de Colombia, porque era un hombre de la misma dimensión de Simón Bolívar. Pero le tocó ya desarrollarse y llegar a la mayoría de edad política, si pudiéramos decirlo así, precisamente cuando estábamos en plena hegemonía conservadora, que fueron 45 años en este país, y además los partidos políticos en el siglo XIX eran más unos aparatos militares, no los de Colombia, los de toda América Latina, eran unos aparatos militares más que unos partidos políticos como se les conoce hoy. A ver, parece ser, Adelina, que en Colombia la historia se repite y se repite y se repite y la gente no aprende del pasado. Y vemos que ese tipo de magnicidios continuaron sucediéndose con Gaitán, posteriormente con Galán, Álvaro Gómez, Pizarro, en fin, toda una cantidad de líderes indiscutibles que despuntaban o que se asomaban ya como grandes figuras de la política nacional también fueron sacrificados por esta violencia demencial que estamos viviendo. Eso es cierto y nosotros tenemos que conocer la historia, pero por eso es que a veces la historia oficial oculta o interpreta o muestra unos hechos como le conviene al establecimiento que está rigiendo en ese momento. A nosotros nos han hecho creer que a Uribe lo asesinaron dos artesanos, o sea, dos obreros traducidos al lenguaje de hoy, heridos porque ellos asumieron que como Uribe era el jefe liberal y el Ministerio de Obras Públicas, que en esa época no era el Ministerio de las Grandes Obras como hoy, sino era el ministerio que daba los trabajitos al carpintero, que hacía las obritas pequeñas, porque en este país no se hacían obritas grandes, era un país pequeñito, pigmeo, enano, porque cuando Argentina vivía los años dorados, nosotros teníamos un paisito que se llamaba Colombia, y aquí nos peleábamos por lo poquito que había en ese paisito que se llamaba Colombia, o sea, muy distinto de hoy. Entonces nos hicieron creer que hubo dos artesanos que dolidos porque interpretaron que Uribe les estaba quitando el trabajo, entonces ardidos ese día lo cogieron con un par de hachas y lo mataron en plena carrera séptima de Bogotá. Pero esa es la historia que nos han contado y que nos han hecho creer, pero eso no es así. O sea, ¿cómo se va a llamar el libro? El libro se llama, ya está terminado, el libro se llama Una historia tenebrosa, porque lo que hay dentro del asesinato de Uribe es tan tenebroso, casi podríamos decir o igual o peor como lo que está viviendo la política nacional que ha vivido en los últimos años. O sea, para nosotros poder resolver los problemas que tenemos hoy, tenemos que conocer de dónde, por qué estamos hoy en lo que estamos, por qué hemos llegado a esta crisis en que estuvo el país, de la cual afortunadamente viene saliendo, y creo que el proceso de paz contribuye mucho a eso, pero la violencia, ¿de dónde viene nuestra violencia? Viene de heridas no zanjadas de 500 años de historia. Es decir, este se constituyó indiscutiblemente en un nuevo crimen de Estado, como los otros que hemos visto. Hay que leer el libro para eso, pero fue una manguala de pronto peor que un crimen de Estado, porque no fue un simple crimen de Estado. Hubo muchos otros ingredientes, por eso se llama Una historia tenebrosa. Estamos frente a frente con Adelina Cobo, historiadora, dirigente, mujer de trabajo aquí en Colombia y cartagenera sobre todo, que nos acompaña hoy. Vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos.